Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. La Iglesia nos invita el día de hoy a celebrar 3 acontecimientos importantes que ocurrieron en esa noche cuando Jesús se despedía de sus discípulos, de sus apóstoles. Hoy celebramos primeramente pues la institución de la Eucaristía. Celebramos también la nueva ley en este día, aunque ya lo había hecho en otros momentos de otra forma. Hoy durante la cena les da el mandato nuevo, la nueva ley para los discípulos: amarse los unos a los otros, pero como Él nos había amado. La nueva ley. Esta será la nueva ley que resume todos los profetas y toda la ley. Y también celebramos en este día la institución sacerdotal. El Señor dijo: hagan esto en memoria mía. De manera que esta memorialización de la que hoy hablaremos, pues es la que constituye el sacerdocio ministerial, que es el que hace posible la repetición de los eventos que ocurrieron hace prácticamente 2000 años. Hemos escuchado en la primera lectura este texto del Éxodo, en donde Dios hace la alianza con su pueblo, en donde a través de este Cordero Pascual, de este sacrificio, se unirá completamente y mostrará su poder al pueblo. Y le dice que esta comida que van a tener, la comida pascual, pues tendrá que ser un memorial. ¿Qué es un memorial? Un memorial es un recuerdo, es algo que nos recuerda, pero no solamente es algo que nos lo recuerda, sino que nos lo actualiza. Memorializar es repetir, es no olvidar, es volver a hacer presente el acontecimiento que estaban viviendo hace pues muchos años cuando salieron de Egipto. Esto sería para ellos algo perpetuo, es decir, algo que tendrían que hacer todos los años. Era la Pascua del Señor. La Iglesia también celebra hoy la Pascua, el Cordero de Dios que se inmola por todos nosotros. Él es el que viene a salvar
a todos los que se han unido a través del bautismo, los discípulos, los que están con Él, los que aceptan, dirá San Pablo, los que aceptan vivir conforme a su evangelio, los que lo aceptan a Él como Dios y Señor. Somos nosotros, hermanos, los que estamos hoy reunidos, es la Iglesia Universal, son todos los bautizados que han decidido, por amor al Señor, cumplir su ley, la ley de amarse los unos a los otros. Este memorial es el que nosotros hoy repetimos. Es el memorial de la Cena del Señor. Esta cena es una cena particular. Y hoy quisiera hablar de esta cena. En otros años he hablado del sacerdocio, he hablado también abundantemente de la caridad. Pero hoy quisiera profundizar un poco en el tema de la Eucaristía, dado que es esencialmente lo que estamos hoy celebrando. Y creo que es importante que nunca olvidemos esta cena. No solamente en cuanto a la Eucaristía, sino en cuanto a todo lo que está en la Eucaristía. En el Éxodo, en el Antiguo Testamento, lo que los judíos repetían no era solamente pues el comer el cordero, sino había una serie de elementos importantes, como era el estar de pie, con las vestiduras ceñidas, con el bastón en la mano, es decir, listo para partir, ¿sí? Eran una serie de elementos. Nosotros generalmente, pues solamente a veces hacemos referencia al banquete eucarístico, que sí es, digamos, el centro, como lo era en el otro, también, pues el comer el cordero, los panes ácimos y las hierbas amargas. Pero no nada más eso. Para nosotros hoy tenemos 3 elementos importantes que hay que memorializar. Es decir, que hay que repetir, que no hay que olvidar y que hay que hacer continuamente. El primero, pues obviamente, lo decía ahorita, pues es la cena. Esta cena es el pan para los hambrientos. Me parece que a veces estamos tan llenos de mundo, comemos tanto del mundo, que ya no se nos apetece tanto la Eucaristía. Ahora en este tiempo, como pues la mayoría lo sabe, porque cuando los he invitado al tema del ayuno, durante el tiempo de la Cuaresma, pues me propongo esmerarme un poco más en la práctica penitencial. Obviamente, pues al final de los 40 días, pues cualquier cosa está apetecible, ¿verdad? Tengo hambre. Tengo hambre. De tal manera que, pues solamente porque, pues ahí es en donde uno toma esa decisión de mantenerse firme, pero si no, pues el hambriento quiere comer el hambriento, cuando seguramente ustedes lo habrán vivido en algún momento que se quedaron sin comer, así, o sin cenar en la mañana, pues tenemos un hambre que luego al refrigerador, prepararnos por ahí algo de desayunar y comemos, decimos, vorazmente, ¿no? Porque traemos hambre. Así tenemos hambre de la Eucaristía. El que tiene hambre de la Eucaristía se le hace lejos que sea domingo. ¿Cuándo volveré a recibir de este alimento que me estoy muriendo por comer? Sin embargo, pues la semana se nos pasa y bueno, ya llega el domingo, pero no estamos ansiosos de comer. Es el pan para los hambrientos. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nos narra Jesús el encuentro con la samaritana. Jesús le dice: si supieras lo que Dios te puede dar, tú le pedirías y Él te daría el agua viva para que no tengas sed. Y dice la samaritana: Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed. Esta tendría que ser la expresión de nosotros. Señor, dame de este pan porque me muero de hambre. Apenas lo he comido y ya me estoy muriendo nuevamente de hambre. Conozco gente que verdaderamente ha desarrollado en su corazón su vida espiritual y su relación con el Señor, lo han llevado a tener hambre voraz y quisieran, ya no digo
pues todos los días, sino que quisieran todo el día estar alimentándose de este pan que mientras que sacia, es un impulso nuevamente a comer. Memorializar la cena es anhelar este pan, es tener hambre de comer a Cristo, porque este pan es la fortaleza para nuestro camino. En el libro de Ezequiel, en el capítulo primero en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, los versículos 6 al 8, aunque realmente todo el capítulo 19 de Ezequiel, nos presenta la persecución de Jezabel sobre Ezequiel. Jezabel quiere acabar con Ezequiel, Ezequiel huye y entonces Dios le manda un pan. Dios le manda un pan que él come y después de que come ese pan va a caminar durante 40 días. Y siempre la iglesia ha reconocido en este pasaje de Ezequiel un pasaje que ya nos avisa sobre los efectos de la Eucaristía. Los 40 días sabemos que tienen un carácter penitencial, tienen que ver con cruzar el desierto 40 años, tienen que ver con el tiempo de preparación de Jesús 40 días. Esos 40 días representan nuestra vida, hermanos. Son tiempos de penitencia, son tiempos de camino, son tiempo antes de llegar a la Pascua, a la tierra prometida. Cuando nosotros comemos este pan, tenemos fuerza. No solamente fuerza física, para eso necesitamos el pan ordinario. Necesitamos fuerza, por ejemplo, los papás. Yo veo hoy muchos papás pusilánimes, que les tiembla la mano con el hijo, que no lo corrigen, que no saben direccionarlo adecuadamente. Tienen temor, les da miedo, les falta fortaleza, les falta Eucaristía. Es la fortaleza para poder cruzar nuestra vida. Hay gente a la que le falta fortaleza para poder hacer justicia, les da miedo decir las cosas a tiempo. Hay gente que le falta fortaleza para ser verdaderos testigos y cuando las cosas se ponen difíciles en una conversación con la familia o con los amigos, entonces ya no hay fuerza. Es la fortaleza para poder cruzar esta vida. La persona que no comulga no tiene vida espiritual, no tiene fuerza interior y por eso somos tan débiles, hermanos. Por eso no solamente fallamos en tantas cosas, sino que fallamos por no tener esta vida espiritual en cosas tan importantes como son la educación de los hijos, la conducción social de nuestra sociedad. Nos falta la alegría, la fuerza para poder ser testigos de la verdad y de la justicia, porque no tenemos alimento espiritual, porque no comemos y entonces, pues el que no come siempre está débil. Y yo encuentro hoy que hay mucha debilidad. Es cierto que en nuestra comunidad hemos avanzado mucho. Mucho hemos avanzado. Sin embargo, todavía hay una buena cantidad de gente que no comulga y otros que no comulgan todos los domingos. Hay gente que se pasa semanas y semanas y hasta meses sin comulgar. Y hay gente que le va brincando. Un domingo sí, 2 domingos no, 2 domingos sí, un domingo no, otro domingo no. No hay fuerza. Imagínense si ustedes comieran un día sí, otro día no, otro día no, otro día sí, un día no, otro día no. Pues estaríamos flacos y débiles. Y así, pues ocurre también en el alma. ¿Se acuerdan los que vinieron a tomar los ejercicios espirituales que nos han preparado para terminar esta cuaresma? Decíamos recientemente, pues dejando en la cruz, en este camino, todo aquello que es un lastre. Y decíamos cómo el que no alimenta al espíritu, que es el que hace posible que nosotros podamos tener vida y tenerla en abundancia, que podamos ser auténticos discípulos, quien no lo alimenta, pues lo tiene raquítico. Y entonces, pues el pobre espíritu, pues no puede ni moverse, ¿verdad? Y entonces no puede realizar las obras maravillosas que podría hacer si nosotros lo alimentáramos adecuadamente. Entonces, celebrar y memorializar la cena es memorializar, recordar que es alimento para el camino.
pero también, y quizás lo más importante, como lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 54, Él es el pan que da la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al final de los tiempos. Yo de veras no entiendo, créanme lo que no entiendo, por qué la gente deje tanto tiempo sin comulgar. ¿Por qué la gente no valora este alimento? ¿Por qué lo tenga como algo que, bueno, pues si se puede bien y si no, pues ni modo? Es el pan que asegura nuestra vida eterna. Es el pan que Jesús ofreció, el que come mi carne y bebe mi sangre. Fíjense lo que dice. No voy a leer todos los textos ahora para no alargar demasiado la celebración. Los dejo para que ustedes en casa, con las notas que hayan tomado, puedan recorrer nuevamente estos textos. Pero dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece unido a mí. Y es muy interesante cómo este verbo permanecer para San Juan tiene una connotación de vida eterna y de relación personal e íntima con Jesús. En el capítulo 15, cuando habla y pone el ejemplo de la vid, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, son los sarmientos. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran. O sea, la Eucaristía es ese instrumento para permanecer en Él. Y permanecer en Él es tener vida. Es dejar que la vida de Jesús esté continuamente circulando en nosotros. Eso es lo que memorializamos. No solamente acercarnos, que a veces los veo venir así medio distraídos, y bueno, ya comulgamos, ya vinimos a misa, escuchamos la palabra, pero ¿con cuánto fruto, hermanos? Si no viniste hambriento, si no venías así hambriento, el que está hambriento disfruta cada pedazo de la comida, cada bocado que come, lo disfruta grandemente. Si no memorializamos, si no nos acordamos qué es para el camino, qué es para tener fuerza para todas nuestras actividades, especialmente espirituales y morales, pues entonces venimos a misa y por eso a veces pues no nos llevamos esta fortaleza a nuestras casas. O bien no hemos todavía comprendido que es el pan que da la vida eterna. El primer elemento que memorializamos es la cena, una cena para la vida. Pero también es la cena de la caridad. Hoy hemos escuchado en el Evangelio y en unos momentos más, pues lo volveremos nuevamente a vivir. Jesús en esta cena invita a sus discípulos a imitar lo que Él hizo. La cena del Señor es un lugar de los amigos. Los que estamos aquí no somos los siervos ya de Jesús. Dice en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. La Eucaristía es el lugar de los amigos. Y ya he hablado en algunas ocasiones de esto con ustedes. Es muy triste que todavía, después de tantos años que hemos insistido sobre este tema de la comunidad, que todavía pues no enfoquemos bien el tema y no nos demos cuenta de que somos amigos y a veces no sabes ni con quién estás sentado. Y apenas termina la misa y como si tocaran la campana de la escuela, todo mundo salimos y nos vamos sin siquiera hacernos conscientes de la persona que está a nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros, piensen hermanos, sobre todo piense la gente que ya tiene más tiempo, que creo que la que tiene más tiempo lo ha ido desarrollando más porque los veo que están en los grupos y los veo ya que se saludan, que digo, no, pues ya se conocen aquí. Pero hay gente que ya tiene algún tiempo, pero todavía como que no le hace clic el asunto de que somos aquí la reunión de los amigos, de que a la salida pues, hola, ¿cómo estás? No sé, o sea, como que empezar a hacer algo de relación. Siempre tenemos aquí las vendimias de los muchachos para sus misiones y para todo. Pues acércate ahí mientras estás con el taquito o estás ahí con el snack o lo que nos están ofreciendo.
pues hacer comunidad. Es la cena de los amigos, no es la cena de cualquier persona. Hay que memorializar que es una cena familiar. Esto es una cena familiar. Y me encanta cuando vamos entendiendo, y yo lo voy viendo y viviendo con ustedes, que me integro a una familia. Ustedes son mi familia. Y entonces el conocerlos, el saludarlos, el estar al pendiente de ustedes. Algunos ya se han dado cuenta porque así a la salida les digo, no te vi comulgar o no te he visto últimamente, ¿dónde has estado? A pesar de que son tantos, pues quizás no te sepa todos sus nombres, pero sé dónde se sientan. Por eso cuando se me cambian de lugar les digo, no viniste a misa. No, sí, padre, pero me senté en otro lado. No te me andes cambiando de lugar porque luego no te encuentro. ¿Ah? Y te pongo falta y cero. Somos una familia, me interesa su salvación, me interesan ustedes, me interesan pues los que más me platican o de los que me voy enterando que su mamá está enferma, que su tío, que no sé qué, bueno pues de cuando en cuando los veo y cómo sigue tu mamá y cómo sigue tu primo y cómo sigue tu hermana y cómo sigue todo el mundo, ¿verdad? O sea, somos una familia. Así Jesús estaba en esta noche y es lo que nos pide memorializar, no simplemente venir como unos borregos a comulgar. No, somos personas y Jesús se hizo persona, se hizo hombre para sentir con nosotros. Y dentro de eso, bajo este contexto de la amistad, es en donde encontramos el servicio. No es una amistad convenenciera, no es una amistad para ver qué te vendo o a ver qué obtengo de ti, sino es una amistad que está orientada a ver cómo te sirvo, de qué forma te puedo servir. Cuando la gente llega a verme, mi primera palabra que les digo es ¿en qué te puedo servir? Algo viniste, a lo mejor para escucharte, para un consejo, para ver algo que pueda hacer por ti. ¿En qué te puedo servir? Este es el sentido más profundo de la amistad, el servicio. Un amigo que no sirve y que se sirve del otro, ese no es un amigo. De eso es mejor, hay que tenerlos lejos. No, el verdadero amigo está para servirte. ¿En qué te puedo servir? Pero ¿cómo me voy a acercar a ti si pues no te considero ni mi amigo ni nada? Necesitamos, hermanos, en la comunidad cristiana volver a retomar este principio fundamental. Por eso se memorializa. Cuando los judíos memorializaban la Pascua, pues se ponían con su báculo, ¿verdad? Estaban ya listos para salir. ¿Y a dónde iban a salir si ya estaban en la tierra prometida? No sabían cuándo tendrían que salir y cada año lo tenían que hacer exactamente igual. No solamente era comer el cordero, eran todos los elementos de la Pascua, porque cada uno de los elementos de la Pascua tiene un elemento que se tiene que recordar, que no podemos olvidar, que tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Cuánta gente hay que viene, comulga y luego no sirve a su papá? A ver, mijito, ve por los refrescos. Ay, no, que vaya mi hermano. Pero eso sí, vino a comulgar. O llega el marido y la esposa que tuvo un mal día y está toda, pues ahí, quehacerada con los hijos. Y oye amor, no bañas al niño. Ay, no, yo vengo bien cansado, no hazlo tú. Pero eso sí, no se pierde la comunión. No solamente la comunión. Memorializar todo lo que pasó en esa cena. No lo veo todo, pero solamente 3 elementos que me parecen sumamente importantes. Y el tercero es el que tiene que ver con nuestra debilidad. Algo que no debemos olvidar y que tenemos que memorializar es que somos débiles. Tenemos al buen Peter, ¿ah? Un hombre encantador, temerario,
enamorado del Señor, cual no hay otro que haya estado tan enamorado de este Jesús. Imagínense, le dice Jesús que le va a lavar los pies. Dice, no, Señor, ¿cómo tú? Tú eres el maestro. Dice, bueno, pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, sí, pues entonces báñame completo. ¿Verdad? O sea, ¿qué le está diciendo? Quiero tener parte todo. O sea, no solamente las manos, báñame completamente. Ayer los que vinieron a ver la película, se la recomiendo, yo no la había visto, está muy padre. El Evangelio según San Juan, que es la lectura completa de todo el Evangelio, palabra por palabra, pero le va agregando pues el elemento humano, ¿verdad? Donde pues Jesús no es lo mismo decir, cuando por ejemplo expulsa a los vendedores, no es lo mismo pues váyanse por favor, ándenles, ¿verdad? Al carácter que el Jesús de ayer, que estaba bien bravo cuando se enfrentaba con los fariseos y con la gente, y entonces le da ese calor humano, ¿no? Pero ayer me pareció muy simpática la expresión de Pedro cuando le va a lavar los pies y entonces le dice, no, Señor, ¿cómo no? Y entonces le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y voltea a ver a los discípulos y dice, todo, Señor, lávame las manos, los pies, todo. Era un hombre bien aguerrido, lo quería, lo amaba. No estaba mintiendo, ni era una parodia eso de yo iré a la muerte contigo. No, se lo estaba diciendo de corazón. Pero es un hombre débil. Somos hombres débiles. Somos hombres que a veces confiamos demasiado en nosotros mismos. Confiamos en que ya tenemos pues tiempo en la parroquia, ya tenemos clase de Biblia, ya hemos hecho muchas cosas en nuestra vida espiritual y entonces creemos que estamos fuertes y entonces le decimos al Señor, yo iré contigo a la muerte. Para luego salir con domingo 7, ¿verdad? Bueno, así decía mi abuelita. Es decir, para luego, pues no hacer lo que decíamos. Igual que el pobre de Pedro. Y tenemos entonces que recordar dos cosas importantes de esta cena. Primero, dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Ay del hombre que confía en el hombre. Dichoso el que confía en el Señor. Por eso San Pablo decía, bueno, no digamos así, digamos, si Dios permite, ¿verdad? Ojalá y tenga yo la fuerza, y sí le voy a echar todas las ganas, pero, Señor, pues soy débil. Y eso hay que recordarlo. No eres Juan Camaney, eres un vil mortal, y tú y yo y todos. Tenemos que recordar en este memorializar la Pascua del Señor, cuando vengas a misa. Por eso empezamos diciendo, Señor, soy débil, perdóname. Y saber, que es la segunda cosa, de la gran e infinita misericordia de Jesús, de su total e infinita misericordia. El pobre de Judas nunca conoció a Jesús, pobrecito. Por eso decía Jesús, más le valdría tal no haber ni siquiera nacido. No solamente había visto todos los milagros que hizo Jesús, sino que había visto la gran misericordia que tenía. Judas, si se hubiera arrepentido, no solamente de ir a tirarle las monedas allá a los fariseos, sino que si hubiera verdaderamente arrepentido y hubiera sabido llevar su carga, el Señor le hubiera perdonado. En el Evangelio de Lucas, de Juan, en el capítulo 8, lo hemos reflexionado mucho y creo que nunca será suficiente lo que lo reflexionamos. Está el caso de aquella mujer, ¿recuerdan? La mujer que fue encontrada en adulterio. Los versículos 10 y 11 habría que ponerlos en letras de oro en todas las parroquias. Mujer, ¿quién te condena? Nadie, maestro. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Échale ganas. O sea, esta es
Esto es lo que memorializamos también en cada Eucaristía, de lo cual hoy el Papa Francisco pues ha hablado mucho, porque es algo que habíamos olvidado. Nos hemos ido de repente convirtiendo en una iglesia mecánica, en una iglesia de ritos, en una iglesia que tiene pues como quizás en otro tiempo incluso los manuales para saber si éste hizo este pecado, a ver cuál será su penitencia y cuál el posible castigo. Y el Señor no castiga a nadie, lo hemos visto muchas veces. Te castigas a ti mismo tú solo. Tu pecado te castiga, tus acciones son las que te inculpan, son las que te quitan la paz, son las que te destruyen, tú mismo te destruyes, Dios no. Judas solito se destruyó, Dios no lo destruyó. La misericordia del Señor es eterna. Y cuando celebramos la Eucaristía, cuando vemos un Pedro como ustedes, hermanos, pelos más, pelos menos, gente que ama al Señor, los que estamos hoy aquí amamos al Señor, pero de repente pues llega la prueba, llega la tentación, llega una situación determinada en donde nos fallan las fuerzas y decimos, Chihuahua, pues no lo conozco. Pero ya Jesús le había dicho, Pedro, 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 no habrá cantado el gallo en que me habrás ya negado 3 veces. Ya lo había perdonado, ya sabía lo que iba a hacer, igual que Judas. No más que Judas, pues no reconoció esta misericordia, siempre creyó nada más en él mismo y finalmente su propio pecado, su culpa, lo destruyó. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia se destruyen a sí mismos? He tenido muchas experiencias, sobre todo, por ejemplo, con un pecado que la gente arrastra muchísimo, que es el pecado del aborto. Personas que incluso ya se han confesado, ya les levantaron la excomunión, porque recuerden que el aborto causa la excomunión late sentencia, es decir, sin que haya una sentencia de un tribunal, automáticamente el que comete un aborto o el que ayuda a cometer un aborto, inmediatamente queda excomulgado. Y me he encontrado en el camino muchísimas personas, algunos hombres y otras mujeres, que viven con la culpa encima, que no son felices. Es la culpa la que los destruye. Es el no saber que Dios es misericordia, que Dios lo conoce todo. Por eso le dice a Pedro, yo he orado por ti, porque Satanás ha pedido permiso para azotarlos como se azota el trigo. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tú, una vez superada la prueba, fortalezcas a tus hermanos, para que les digas que sí es cierto que Dios tiene misericordia para los pecadores, para los más terribles, para que los niegan abiertamente, no una, sino 3 veces. Esto se memorializa, hermanos, se hace vida. Todo lo que vivimos en una Eucaristía no es un teatro, es una acción que memorializa el pan que da la vida, que memorializa la fraternidad, la amistad vivida en el servicio y que memorializa la gran misericordia de un Dios que entrega a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Y eso hay que hacerlo vida. No nada más un teatro, no nada más unas cuantas frases que repetimos en nuestra Eucaristía. No, es salir de este lugar y decir, Dios verdaderamente me ha perdonado, me ha amado. Dios es misericordia. Dios me ha alimentado con el pan que me da la posibilidad de tener una mejor familia, una mejor relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. Un Dios que me da fuerza para poder resolver todos los asuntos tan complicados que a veces se presentan en mi vida. Así tenemos que salir después de haber memorializado, de haberlo hecho vida, de haber sentido el amor de Dios, el alimento que viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma y el perdón y la misericordia que Dios manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros en la Eucaristía. Este es el sentido profundo de esta fiesta. Un memorial grande, grande. San Juan ocupó muchos capítulos desde el 13 hasta el 17, solamente para hablar de este encuentro con sus amigos.
Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que con la misma alegría con la que hoy vinimos, con la misma alegría que hoy está la gente afuera, con esa alegría en donde decimos, pues no importa que esté de pie el tiempo que tenga que estar, aquí estoy porque he venido a estar con mi familia, vine a estar con los amigos de Jesús, que son también mis amigos, vine a recordar que Dios me ama y me perdona, aunque pues no merezca ni perdón, pero tengo un Dios que ha entregado a su Hijo para que yo tenga vida. He venido y estoy de pie porque no puedo quedarme sin comer el pan que me alimenta, que me da fuerza y que me da la vida eterna. Esta es la experiencia que yo quiero invitarlos a que vivamos siempre, cada domingo, cada Eucaristía. Si puedes entre semana, qué bueno, bendito sea. Pero si no, al menos el domingo ven hambriento de Dios, ten hambre de Dios. Ven a encontrarte con tus amigos y tus hermanos. Ven a encontrarte con el Dios de la misericordia, con ese Dios que te ama tanto, que no importa lo que hayas hecho, siempre te dirá, ¿quién te condena? Vete en paz, no vuelvas a pecar. Que el Señor nos conceda en este día tan importante de la memorialización, de este evento fantástico que ocurrió hace 2000 años, antes de la Pascua de Cristo, lo podamos vivir y repetir con gran alegría todos los domingos. Alabado sea Jesucristo.